Imágenes falseadas, cifras imposibles de comprobar, medias verdades y simples mentiras. En la guerra de Ucrania estamos viendo dos tipos de desinformación, la que procede de fuentes oficiales y la distribuida por redes sociales. Empecemos con las fuentes oficiales. Antes de que Vladimir Putin ordenara la invasión de Ucrania, el presidente ruso dio un largo discurso en el que trataba de justificar la invasión. Una de las cosas que afirmaba era que la Ucrania moderna fue creada por Rusia. Esto es falso. Según Putin, tras la revolución bolchevique de 1917, Lenin separó de Rusia el territorio de Ucrania, sin preguntar a los millones de personas que vivían allí. La Ucrania moderna no fue creada por Rusia. El nacionalismo ucraniano fue muy activo en el curso del siglo XIX paralelamente a otro nacionalismo europeo. Pese a la represión zarista, el nacionalismo ucraniano no desapareció y como resultado de sus esfuerzos para independizarse del Imperio ruso surgió en el 1918 un Estado-nación ucraniano independiente, la República Popular de Ucrania. Generalmente, analizar acontecimientos históricos con parámetros actuales suele llevar a error. De su discurso se desprende que Putin no ve a Ucrania como un país vecino, sino como parte integral de Rusia. Lo que sí es cierto es que Ucrania no fue simplemente una parte de Rusia en la Edad Media. Hubo otra fase de independencia entre la época bajo dominio polaco y la época bajo dominio ruso. Putin dijo que había dos grandes motivos para invadir Ucrania: frenar el genocidio en el este del país y desnazificar Ucrania, a cuyo gobierno calificó como banda de drogadictos y neonazis. Las dos cosas son falsas. La narrativa es que Rusia, como el vecino mayor, está interviniendo ahí para proteger a esta población. Y la palabra genocidio, la verdad es que no la usan por primera vez. Putin lo usó también antes, por ejemplo, en el año 2015, un año después de que empezó un conflicto ahí, decía algo tipo que eso ya huele a genocidio. La ONU define el genocidio como el crimen de exterminio premeditado, total o parcial de un grupo nacional, étnico o religioso. En la guerra que estalló en 2014 en la región del Donbass, entre el gobierno de Kiev y separatistas prorrusos, no hay ningún informe de semejantes crímenes masivos. Eso no quita que haya sido una guerra brutal, con cerca de 14.000 muertos, entre civiles y militares. Las víctimas están documentadas rigurosamente por observadores internacionales. La mayoría se registraron en la primera fase del conflicto, entre 2014 y 2015. Y sobre la supuesta necesidad de desnazificar Ucrania, sí, en el país hay grupos neonazis que están combatiendo en el frente. Pero las formaciones de extrema derecha también operan en Rusia. Y sí, en el pasado, la formación ultraderechista Svoboda formó parte del gobierno como socio menor, pero nunca controló el Ejecutivo ni el Estado. Además, ahora el presidente es un judío europeísta de habla rusa, cuyo partido, Siervo del Pueblo, fue aceptado como miembro de la familia de partidos liberales europeos. En las últimas elecciones parlamentarias de 2019, mientras el partido de Zelensky se llevó el 43% de los votos, los radicales de Svoboda apenas obtuvieron el 2%, mucho menos que formaciones ultraderechistas de varios países de Europa Occidental. Pero ¿cómo consigue Putin y el gobierno que esa narrativa fue exitosa? Es controlando los medios. Y muchos medios en Rusia ya no son libres y son parcialmente o totalmente controlados por el gobierno, por el Kremlin. Es justo decir que el gobierno ucraniano también está utilizando informaciones falsas. Por ejemplo, con las cifras de bajas en combate. La prensa local replica los datos que ofrecen las autoridades ucranianas. Pero los servicios de inteligencia occidentales estiman que las cifras son muy inferiores. Lo cierto es que la desinformación es algo común en todas las guerras. Y en un contexto bélico como el de Ucrania en estos momentos, es muy difícil comprobar las bajas de manera independiente. Y eso ayuda a que la desinformación se dispare en redes sociales. Por ejemplo, la de un misterioso y heroico piloto de caza ucraniano conocido como el Fantasma de Kiev, que habría derribado 6 aviones rusos. Se trata de un piloto que en realidad no existe. O la de un supuesto periodista de la CNN que habría muerto en Ucrania,
aunque antes se había dicho que había muerto en Afganistán. En realidad, esta persona ni ha muerto ni siquiera es periodista, sino que se trata de un youtuber estadounidense. También hay imágenes viejas que se reciclan y se intentan mostrar como actuales, y que a veces acaban en medios de comunicación generalistas, como le ocurrió al canal de televisión del diario sensacionalista alemán Bild, e incluso fragmentos de videojuegos que se hacen pasar por combates reales. Mientras Ucrania se apoya en las redes sociales y mensajes de usuarios anónimos o con pocos seguidores para levantar el ánimo de sus ciudadanos contra las tropas invasoras, Rusia lo hace para quitarse la etiqueta de agresor. Si hablamos de los bots y los trolls rusos, mayormente son dirigidos afuera de Rusia y no a la gente que vive en el país, porque, como he dicho, la gente que vive en el país ya ve la televisión oficial y ya recibe su información o la mayoría de su información de ahí. Entonces se dirige a la gente fuera del país o a la gente que busca información en las redes sociales y fuentes alternativas. Y según el Servicio de Seguridad de Ucrania, ya sabemos que han aparecido unos 7.000 cuentas nuevas en redes sociales para difundir información falsa sobre guerra en Ucrania. La arma de desinformación no es decir que la versión de Kremlin es verdad, pero sino que decir que hay muchas verdades y no sabemos cuál es la adecuada. Otro ejemplo. Unas imágenes que muestran a actores ensangrentados se hicieron virales y supuestamente demostraban que la guerra de la que habla Occidente es una mentira. Sin embargo, las fotografías pertenecen al rodaje de una película ucraniana que nada tiene que ver con la invasión rusa. Yo acabo de regresar del país y sé que la gente ahí está en shock y está en shock tanto por lo que pasa en Ucrania, pero también por las sanciones que llegan al país y por cómo va a cambiar su vida. Entonces, en ese estado de shock es muy difícil cambiar de opinión, es muy difícil decidir que todo lo que ha pasado esos últimos, 8 o 10 años, que eso fuera mentira. Como era de esperar, la invasión rusa a Ucrania también se ha convertido en una guerra de desinformaciones. Mientras duren los combates, seguirán las mentiras. La duda es si acabarán cuando termine la guerra.